tener un trabajo práctico. El día de hoy voy a subir a la plataforma y consiste en realizar un resumen de lo que hemos hablado, de lo que he hablado el día sábado acerca de los sistemas aduaneros y la Aduana Nacional de Bolivia. Entonces voy a subir las indicaciones para ver hasta cuándo nos damos plazo para presentar ese trabajo. Ya es un simple resumen, ya saben cuál es la forma de presentar un trabajo. Ahora sí, empezaremos. Entonces, continuando el tema número 5, hemos estado hablando acerca de la investigación de tipo exploratoria, básicamente del tipo cualitativo. Entonces, nosotros hemos indicado que existen existe clasificación para llevar adelante el proceso de investigación cualitativo. Dentro de ellos está el enfoque directo, y hemos hablado acerca de los grupos focales, entrevistas a profundidad. Tenemos el enfoque indirecto, que básicamente son las técnicas proyectivas. Vamos a ver en qué consiste eso. Y tenemos el enfoque mixto, que combina las dos. Entonces, hoy día vamos a concluir este tema. Hablando del enfoque indirecto, básicamente lo que nos lleva a las técnicas proyectivas. Técnicas proyectivas son técnicas cualitativas, no estructuradas e indirectas para poder obtener información, ya encaminadas a conseguir que la persona o el sujeto proyecte sus motivaciones, proyecte sus creencias, actitudes, sentimientos ocultos. En otras palabras, esa persona, que nosotros logremos sacar de esa persona este tipo de motivaciones, sentimientos ocultos. Otro autor nos dice que las técnicas proyectivas consisten en un medio indirecto de formulación de preguntas que permite al entrevistado proyectar sus creencias y sentimientos a otra parte. Lo que nosotros podemos indicar es, podemos decir entonces que las técnicas proyectivas consisten en una forma de preguntar de manera indirecta y no estructurada, que alienta a los individuos a proyectar sus motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos implícitos en cuanto a lo que nosotros estamos pretendiendo estudiar, a los temas de interés. ¿Cuál dice la diapositiva? Entonces, algunos dicen también que la técnica proyectiva tiene su origen en la psicología clínica. Se fundamentan en el concepto del psicoanálisis, ¿ya? Entonces se puede pedir, como por ejemplo, se puede pedir a los consumidores que interpreten la conducta de otros, más que describir su propio comportamiento. De este modo, proyectan indirectamente sus propias motivaciones, creencias, actitudes o sentimientos. ¿Cuáles son las barreras que contribuyen a romper las técnicas proyectivas? Tenemos la barrera de la conciencia, cuando las personas no suelen ser conscientes de los motivos que les impulsa a actuar o de sus propias actitudes. Tenemos la barrera de la irracionalidad, que es el sentido común, la lógica y la racionalidad. En este punto son valorados muy positivamente. La barrera de lo inadmisible, el comportamiento en sociedad se rige por normas o pautas sociales a las que todos debemos someternos. La barrera de la autoacusación es una variante de la barrera de lo inadmisible y se refiere a aquellos aspectos de la conducta o sentimientos que pueden reducir la autoestima. Por ejemplo, los prejuicios raciales, etc. La barrera de la cortesía, por último,
Son barreras que contribuyen a romper las técnicas prácticas. ¿Cuál es la barrera de la cortesía? Las personas tienen tendencia a callar todo lo que suene negativo, desagradable o crítico sobre algo o alguien. Básicamente esto, entonces, todo lo que hemos estado viendo trata pues de obtener información, ¿verdad? De sacar información del mercado, de las personas, de lo que queremos estudiar, etc. Entonces, existen técnicas y formas para obtener información de las personas, por ejemplo. Y esta es una de ellas, las técnicas proyectivas. ¿Cuáles son los tipos de las técnicas proyectivas? Respecto a los diferentes tipos de técnicas proyectivas, hay muchas, son bastantes. Y el investigador puede optar pues por cualquiera de ellas. Pero nosotros vamos a dividir en estas solamente, en la asociación, complementación, en la construcción y en la expresión. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Son las más representativas. Técnicas de asociación es cuando se presenta un estímulo al participante y se le pide que respondan con la primera palabra que le venga a la mente. La asociación de palabras es la técnica más conocida y presenta dos variantes. ¿Cuáles son? La asociación limitada controlada o la asociación sucesiva de palabras. La asociación limitada o controlada es cuando nosotros solicitamos a la persona que nos responda con una palabra antónima a la que sea leído. Solicitamos, por ejemplo, el color que sugiere una palabra inductora. Existe un test del retrato que se llama, que consiste en preguntar para cada una de las marcas que nosotros consideremos de una categoría de productos qué personaje histórico sería o fuera un animal. Si fuese un animal, ¿cuál sería? Y la asociación sucesiva de palabras es cuando se da a partir de una palabra que se lee o presenta al entrevistado, se le pide que sin que dé ninguna explicación, de manera espontánea y de forma rápida, forme una cadena sucesiva de palabras o expresiones sugeridas por la palabra inductora. Por ejemplo, acá, las respuestas se analizan al calcular la frecuencia con que una palabra se repite. O sea, nosotros vamos a analizar lo que las personas van a decir. El tiempo que pasa antes de la respuesta, cuánto tiempo demora la persona al responder, y el número de individuos que no responden. Por ejemplo, tenemos una frase de estímulo, una palabra, día de lavado, una señora X y una señora Y. Si nosotros le decimos a la señora X y a la señora Y la siguiente palabra, día de lavado, ellos asocian y nos responden de manera inmediata, espontánea, todos, dice la señora. La señora Y dice, asocia el día de lavado con planchar. Restregar, la señora X lo asocia con nunca, la señora Y lo asocia con limpio. Burbujas, la señora X lo asocia con baño y la señora Y lo asocia con jabón y agua. Si yo les digo a las señoras toallas, la señora X me va a decir sucias y la señora Y va a asociar la palabra toallas con lavar. Entonces las asociaciones de la señora X sugieren que está resignada a la suciedad, la señora X. La considera inevitable y no hace mucho por eliminarla. La señora Y también percibe la suciedad, pero es enérgica a la hora de eliminarla, tiene pensamientos objetivos y es menos emocional. ¿Se dan cuenta ahora en qué consiste? Existen las técnicas de complementación. En las técnicas de complementación se pide a los participantes que completen una situación de estímulo incompleta. Es decir, consisten en la presentación de un estímulo verbal incompleto que el sujeto debe completar o terminar. Entonces, las técnicas de complementación más usualmente empleadas en investigación de mercado son las palabras o las frases incompletas. ¿Cuáles son las frases incompletas o qué son las frases incompletas?
Es una técnica que consiste en presentar a los participantes un número de frases incompletas y se les pide que puedan terminarlas. Ya les he dicho que esto viene en relación con la psicología clínica, ¿no? Entonces, en temas psicológicos, en psicología, esta técnica se emplea para determinar rasgos de personalidad. En investigación de mercados, el objetivo es conocer la actitud de los individuos, sus valores, creencias, sentimientos, sobre algún tema, sobre algún producto, etc. Por ejemplo, a ver, ustedes van a completar estas frases. Las personas que beben cerveza, perdón, las personas que beben cerveza son, a ver, Rodrigo, Olmos, las personas que beben cerveza son, completa la frase. Borrachos, le dicen. Borrachos, ya, perfecto. Elías José Carlos, las personas que beben cerveza son. ¿Alcohólicos? Alcohólicos, ya. ¿Se dan cuenta? Si nosotros seguimos preguntando, vamos a ir respondiendo con diferentes preguntas y cada quien tiene su forma de pensar. Un hombre que bebe cerveza light es, Celina, un hombre que bebe cerveza light es... ¿Refinado? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Refinado? ¿Me escucha, licenciado? ¿Refinado, dices? Sí, porque rara es la persona que bebe una cerveza light, porque no escuché ese tipo de bebedores de cerveza light. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. A ver, vamos con Daisy Cruz. Un hombre que bebe cerveza light es... ¿Qué se llama? Es una persona vegetariana, porque los vegetarianos, no sé. Ya, puede ser. Bueno, se respeta lo que dicen, ¿no? Y está bien. Y a lo que quiero llegar precisamente es que en base a eso yo puedo hacerles un psicoanálisis, en base a sus respuestas. Cada quien tiene su forma de responder. La cerveza importada me gusta más por Cristian Morales. ¿La Cristian? Sí, licenciado, mi trabajo ahorita. Qué bien, trabajador desde temprano. Excelente. La cerveza importada me gusta más por la calidad, sabor. Ya, perfecto. Puede ser calidad, sabor, otras personas dirán precio, etcétera. Una mujer beberá cerveza cuando, Daniel Encinas, ¿cuándo bebe una cerveza? Una mujer. ¿Cuándo una mujer bebe una cerveza? Cuando sale con sus amigas o en una ocasión especial, dice. Perfecto. Cuando una mujer bebe cerveza en una ocasión especial, cuando es su cumpleaños, cuando está triste, cuando terminó con su chico. Diferentes respuestas. Los estudiantes de comercio exterior y aduanas de la USFX son, algunos ustedes dirán, son inteligentes, son buenos tipos, buenos changos. Algunos docentes dirán, los estudiantes de COMEX de la USFX son flojitos, no estudian, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes percepciones y de esto trata las técnicas, estas técnicas que nosotros estamos viendo. Existen otro tipo de técnicas que nos dicen las historias incompletas, por ejemplo, que consiste, presenta a los participantes parte de una historia y se les pide que la concluyan empleando sus propias palabras. Por ejemplo, una dama fue a comprar un traje a su tienda favorita. Después de pasar 90 minutos probándose varios, finalmente se decidió por uno que le gustaba. Cuando se dirigía a la caja para pagar, se le acercó el vendedor y le dijo: señorita, en este momento tenemos unos trajes de mejor calidad que están en oferta por el mismo precio de este. ¿Quiere verlos? Y ahí completamos nosotros, ¿no? La historia.
Las técnicas de la construcción. Se le pide a los participantes que construyan una respuesta en forma de historia, en forma de diálogo o en forma de descripción. La técnica de la construcción. Esta es una técnica proyectiva en la que se pide al sujeto que construya una respuesta, ¿ya? Se relaciona con técnicas de complementación. Requiere que el encuestado construya una respuesta más de forma de historia, de diálogo, descripción. En este tipo de técnicas, la técnica de construcción, la que más se emplea es pues la respuesta frente a imágenes y las pruebas con caricaturas. Por ejemplo, las respuestas a imágenes, en función a la siguiente imagen, construye una historia. Y nosotros construimos una historia de acuerdo a este. Alguien dirá, son ejecutivos que acaban de aterrizar y están yendo a una entrevista de trabajo por negocios, etc. Otras personas dirán, no, pues es de tipos rápidos y furiosos que están yendo a asaltar el banco y bueno, están vestidos así por ellos. Y las pruebas con caricaturas, que nos dice que debemos completar el siguiente diálogo. Si hablamos de las técnicas expresivas, son técnicas que presentan al participante una situación verbal o visual y se le pide relacionar los sentimientos y actitudes de otras personas con la situación. Las técnicas expresivas más empleadas son el juego de roles, la técnica de la tercera persona y el test de Sond. Vamos a ver en qué consiste. Entonces, ustedes me dirán, ¿por qué estamos viendo esto en investigación de mercados? ¿De qué trata? Pues precisamente eso, de investigar a las personas, de investigar al mercado. ¿Y cómo podemos investigar al mercado? Hay diferentes técnicas y una de estas es esta, ¿no? El juego de roles, por ejemplo, es una técnica. Es cuando se pide al entrevistado asumir la conducta de alguien más, jugando a ser alguien más. Por ejemplo, se solicitó que los entrevistados adopten el papel de vendedores atendiendo quejas. La forma en que atienden las quejas revela cómo les gustaría ser tratados a los compradores o el maltrato que reciben también. Tenemos la técnica de la tercera persona. Es cuando se presenta al entrevistado una situación verbal o visual y se le pide relacionar las creencias y actitudes de esa persona con esa situación. Por ejemplo, una línea aérea para determinar las razones por las cuales los ejecutivos no viajen en avión. Preguntó lo siguiente: ¿cree usted que su vecino tiene miedo a volar? Estamos hablando de la técnica de la tercera persona. Nos preguntamos por otra persona: ¿cree usted que el vecino se levanta muy temprano a barrer su calle? Eso consiste. Y el test de Sonder. ¿Qué consiste el test de Sonder? Consiste básicamente en la presentación a los participantes. Generalmente se aplica en grupo esta técnica. Se presenta a los participantes fotografías de personajes lo suficientemente famosos para que puedan ser conocidos por todos los miembros del grupo. El grupo debe tratar de diseñar el perfil psicológico del personaje a partir de esta foto. Se trata de determinar entonces cuáles consumirían o no determinados productos, marcas, servicios. La técnica es muy empleada para estudiar la personalidad de los consumidores del producto. Yo les doy entonces a un grupo una foto de una gaseosa en lata y les coloco la foto de alguien conocido y empezamos a discutir. Decimos, a esa persona no creo que le guste este producto, o yo he leído que sí, o etcétera, etcétera. A esta persona le gusta este producto, esta marca, etcétera. Y empezamos allá a obtener información. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las técnicas proyectivas? Las técnicas proyectivas como instrumento de recolección de información de tipo cualitativo, por ejemplo, como ventaja, presenta la posibilidad de obtener respuestas e información sobre temas personales, sobre temas sensibles, sujetos a normas sociales, que las personas en común, que los sujetos no estarían dispuestos a dar si conocieran el propósito real de la investigación. Las desventajas, ¿cuáles son? Requieren entrevistas con personal altamente calificado, son costosas, el análisis es subjetivo,
La elección de la técnica y el diseño de material proyectivo implica más complejidad y esfuerzo, no permite separar la información de la que el sujeto no es consciente, de aquella que está dispuesto a admitir internamente, etc. La aplicación de las técnicas proyectivas. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es su aplicación de este tipo de técnicas? A ver, denme un minutito, por favor. ¿Cuál es la aplicación entonces de las técnicas proyectivas? Las técnicas proyectivas se utilizan con menos frecuencia que otras técnicas del enfoque directo. Estamos hablando de las entrevistas de comunidad, por ejemplo, que se utiliza bastante, ¿no es? Los grupos focales también. Tal vez una excepción sea la asociación de palabras, que se utiliza a menudo para probar nombres de marcas y en ocasiones para medir actitudes con respecto a productos, a empaques, a propagandas, etc. La utilidad entonces de las técnicas proyectivas aumenta. La utilidad aumenta cuando se cumple, por ejemplo, cuando las técnicas proyectivas se debería utilizar cuando no sea posible obtener la información requerida de manera precisa, usando técnicas del enfoque indirecto. Se debe utilizar las técnicas proyectivas en la investigación exploratoria para obtener conocimiento y entendimiento inicial, y dada su complejidad, las técnicas proyectivas no se debe utilizar de forma indiscriminada. Hay que tener bastante habilidad para poder realizar estos. Enfoque mixto. Y con esto terminamos. Si hablamos del enfoque mixto, hablamos de los estudios de caso. Los estudios de caso son una técnica de investigación exploratoria que indaga de manera intensiva a una o algunas situaciones similares a la situación del problema. El propósito de los estudios consiste en obtener información de una o algunas situaciones que sean similares a la situación o problema que el investigador está estudiando. Por ejemplo, una entidad del rubro de microfinanzas de la ciudad de Santa Cruz puede investigar de manera intensiva las actividades de mercadotecnia desarrolladas por otra empresa microfinanciera exitosa e innovadora. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contar con datos que ayuden a comprender el problema y definir rumbos de acción para la investigación de mercados a ser desarrollada. Entonces, la ventaja principal del estudio de caso es que toda organización o entidad puede ser investigada a profundidad, lo que permite al investigador analizar con detalle el orden de los eventos conforme van ocurriendo. El desarrollo de este tipo de estudios por lo general requiere de la empresa que vamos a estudiar, de la cooperación de la organización estudiada. ¿Cuáles son las ventajas de los estudios de caso? La ventaja principal del estudio de caso es que toda organización o entidad puede ser investigada a profundidad, lo que permite al investigador analizar con detalle el orden de los eventos. El desarrollo de estudios de caso por lo general requiere la cooperación. Esto ya lo hemos mencionado. Entonces, esa es una ventaja, básicamente. ¿Cuáles son los procedimientos para desarrollar estudios de caso? No existen procedimientos establecidos a seguir, por lo cual la flexibilidad es recomendable. El éxito de estos estudios depende de la disposición de creatividad, inteligencia, la motivación que tiene el investigador. Se puede recurrir a la revisión de datos secundarios, entrevistas a profundidad, grupos focales o técnicas proyectivas según las necesidades y tipo de información que deseamos obtener. Y al ser estudios de tipo exploratorio, sus resultados no son susceptibles a generalizar. Si hablamos del enfoque mixto, hablamos también de los estudios piloto. ¿Qué son los estudios piloto? Los estudios piloto se refieren a cualquier técnica de investigación exploratoria a pequeña escala que utiliza el muestreo, pero no aplica normas rigurosas. Este tipo de estudios incluye el muestreo, pero no de manera rigurosa, ya que el tamaño de la muestra que emplea no es representativo. Qué sé yo, 200,000 personas en Sucre, y solamente tomamos a 5 personas para hacer este estudio, o a 10 personas. Entonces no es representativo. Por tanto, sus resultados no son susceptibles de generalización o extrapolación al resto de la población.
En un estudio piloto, los investigadores tratan de obtener información acerca del mercado, del mercado meta de manera rápida y económica, lo cual permite emprender estudios de tipo concluyente en una etapa posterior a la investigación de mercados. Esto es posible porque los estudios pilotos reúnen normalmente información para análisis cualitativos. Hemos dicho, ¿no?, que los estudios piloto, volviendo a ese ejemplo, son, por ejemplo, 200.000 personas en Sucre y solamente tomamos a 10 personas de la salteñería, el patio, por ejemplo, para hacer la pregunta acerca del producto. Entonces, es más rápido, yo las reúno a las 10 personas o yo voy a la salteñería y empiezo a hacer un pequeño cuestionario. En realidad, un estudio piloto nos va a dar un pantallazo de lo que queremos hacer. Muchas veces en los estudios piloto, nosotros al aplicar un estudio piloto nos damos cuenta que las preguntas que yo estoy formulando están mal planteadas, entonces puedo replantear. Ya es como un pequeño entrenamiento para después ya utilizar otra técnica y poder entrevistar ya a una población más representativa, 400 personas, por ejemplo. ¿Cuáles son las características de los estudios piloto? Algunos investigadores denominan investigación cualitativa a los estudios piloto porque generan datos primarios que son analizados de manera cualitativa. Las técnicas proyectivas que se emplean en estudios piloto incluyen los grupos focales, técnicas proyectivas, entrevistas a profundidad y encuestas a muestras pequeñas. Con esto, señores, terminamos el tema número 5. Preguntas. ¿Cero preguntas? Dice, licenciado, referente a la práctica, ¿va a ser en el sistema de Google? Sí, voy a subir ahí el enunciado, pero es simplemente hacer un resumen, entonces eso lo pueden hacer en computadora, a mano, ustedes ya ven y lo suben a la plataforma. Está bien, dice. Ya, chicos, que les vaya bien, buen día, nos vemos el jueves. Luego, listo. Igualmente.